Listo, damos la bienvenida. Corte. Pa. Sí. Ta. Ok, acción. Ay, chama, qué Acción. nervios. Bueno, bienvenidos al podcast de Destino y Palabras, un lugar para dudar, para hacer muchas preguntas, para hablar mucho o quizás no hablar nada, quedar completamente en silencio o quizás para evitar hablar o para forzarnos a hablar, no sé. Todo lo que podemos hacer con las Para palabras, caer si en las quieren insultar, profundidades de nuestra totalmente, mente. totalmente. Si lo que buscamos es decir groserías y gritar, insultar, no sé, patear, qué sé yo. Este podcast es justamente para, Al final son em, palabras. al final son palabras y al final son palabras que están conectadas con emociones y que es justamente lo que queremos generar en este podcast. Poder ponerle palabras a esas emociones que a veces son un poco difíciles o esas situaciones que a veces duelen bastante. Así que sí, bienvenidos. Hola, Grey. Bienvenidos. Hola, Ángel. Y que bueno, la gente se preguntará, ¿y quiénes son estas dos? ¿Y por qué tienen un podcast? Bueno, primero, ahorita todo el mundo está haciendo podcast, porque nosotras no. ¿Verdad? ¿Verdad? Y Totalmente. bueno, creo que también, seguramente nuestros primeros seguidores van a ser que si nuestros amigos y conocidos y todo eso saben quiénes somos. Uh-huh. Pero ojalá que llegue gente que no nos conozca. Y bueno, aquí estamos. Somos Grey y Angelina. Angelina. Angelina, la bella Angelina que adoro. Sí. Y estamos aquí para hablar desde dos puntos de vista súper cool, porque ahorita espero que te presentes por ti misma, que lo haces súper super cool. Angelina es psicólogo y filósofo, y yo soy un ser humano con muchas dudas y muchas crisis existenciales. Entonces, Hay que hacer la salvedad. Hay que hacer exacto. ese inciso allí importante. Exacto. Entonces, la idea también de este podcast es que somos no solamente Angelina, que por supuesto va a aportar desde su parte profesional, desde su experiencia, sino que también desde nuestra parte personal somos dos amigas hablando de temas que entre nosotras dos hemos sentido mucha confianza, mucha confianza, ¿no? Nos hemos como compenetrado en temas que son muy profundos, que van mucho de la mente, que van mucho del dolor, de los miedos, de los traumas, temas que son tabú y que probablemente no nos puedas hablar con todo el mundo. Entonces, en ese sentido, Angelina es como mi Sí, persona, totalmente. que nosotros podemos hablar de cosas megas profundas, y venimos a traer como que todas esas dudas que tenemos a este podcast, porque estamos seguras que no estamos solas en este mundo. Seguramente ustedes también tienen las mismas dudas o hasta más. Y bueno, las vamos a traer aquí para hablarlas y quizás no tengamos respuestas, pero vamos a compartir palabras. Es que te quedaste pegada, el internet, Sí, qué loco. totalmente. Yo creo que... No, lo que pasa es que el internet está horrible, la señal está lentísima. Pero yo creo, ojalá me escuches, me puse a pensar un Sí, poquito sí. como qué nos motiva o qué nos motivó a hacer esto, ¿no? A justamente tener este tema o este concepto de ponerle palabras a las cosas. Y creo que una de las cosas que nos motivó o que nos llevó justamente a hacer esto fue que tú y yo a veces hemos conversado mucho, o sea, hemos hablado de muchas cosas que difícilmente hablamos con otras personas o son cosas que duelen tanto que pueden ser tan traumáticas de alguna manera o tan tristes, tan vergonzosas inclusive, que bueno, dijimos, bueno, estaría interesante como llevar esta idea, este concepto a, digamos, a algo más formal, algo más grande, algo que podamos mostrar o que podamos compartir. Porque esos espacios seguros que Grimar y yo hemos compartido, poniéndole palabras a las cosas que son difíciles, bueno, han quedado como entre nosotras dos. Pero qué interesante sería como Exacto. poder generar ese mismo espacio para otras personas, ¿no? Para quienes se quieren integrar, porque hay gente que quiere y hay otra gente que no quiere ponerle palabras y eso está completamente bien. O sea, aquí no se Sí, obliga a nadie.
Exacto, porque creo que otra parte muy importante de este espacio es que también estamos para compartir las equivocaciones. Porque pasa muchas veces Sí. que parte de este tema, ¿no? De por qué nos quedamos sin palabras, pasa mucho también porque quizás hay personas que tienen miedo a equivocarse. Pero bueno, ahorita adentramos bien en ese tema, ¿no? Para no perderme, que probablemente eso pasará mucho en este podcast, que vamos a hacer el paréntesis del paréntesis del paréntesis. Antes de llegar ahí, vamos también a explicarle a las personas Sí. cuándo escucharnos. Los Cuándo podrían corchetes, escuchar las este podcast llaves, que es todo muy eso. abstracto, denso, que te va a hacer reflexionar. Exacto. Ujú. ¿Tú qué crees? ¿Cuándo podrían escucharnos? Mira, yo creo que la mejor hora para escuchar algo así puede ser en las noches. Este, mientras estás, no sé, preparando la cena o Ok. mientras estás haciendo cualquier cosa de tu rutina nocturna, creo que sería un buen momento para escuchar este podcast. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual uno está como descargándose Ujú. del día y está intentando conectarse con todo lo que vivió, con cómo se siente y bueno, preparándose para poder descansar. Así que creo que sería un buen momento para poder justamente descargar por medio de las palabras o por medio del silencio. Quién sabe, ¿no? También, quién sabe, lo descubriremos. Sí, ¿tú qué opinas? Pero bueno, sí, yo opino que también si tienen una noche de insomnio porque ciertos pensamientos intrusivos no los dejan dormir, pueden sentirse acompañados con Ujú. nosotras, porque seguramente, como decía hace rato, no les vamos a dar respuestas a todos porque incluso hay preguntas en esta vida que no tienen respuesta. Pero por lo menos compartir este espacio Totalmente. seguro en el que quizás tus dudas también, ¿sabes?, puedas reflexionarlas con otras personas, te puede ayudar como que a Ujú. sentirte un poco más tranquilo. Entonces me parece que sí, que nos pueden escuchar a la noche. Igual nos pueden Totalmente. escuchar cuando quieran. Solo que les También, aconsejamos sí. que como vamos a caer en temas muy profundos, muy deep, hemos dicho deep demasiado, perdón. Vamos a contar al final del podcast cuántas veces hemos dicho deep. Que nos escuchen Sí. en las noches. Pero bueno, Es que ya la gente se va a dar eh, cuenta, ya la gente se va a dar cuenta del nivel exacto, de profundidad en el cual a veces caemos y es como, hasta nosotros mismos nos quedamos como, ¿por qué? ¿Por qué somos así? Y ya luego en la noche, toda la noche así exacto. pensando en la cuestión y que miércoles lo que hablamos hoy. Exacto. Y que bueno, al menos no estoy sola con el insomnio, estoy con Angelina. Y ahora ustedes estarán con nosotros Esto, también. O nosotras con ustedes. do- Porque la idea es también más verdad, adelante es que quizás ustedes nos compartan, nos hagan llegar sus experiencias, sus dudas y, ¿sabes?, las hablemos. Pero bueno, a lo que vinimos, al totalmente, tema, y que al sirva como jugo de de la inspiración. cuestión. Obviamente el podcast se llama Si no hay palabras por todo lo que ya hemos explicado y nuestro primer episodio se llama ¿Por qué nos quedamos sin palabras? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos Ujú. quedamos sin palabras? Empiezo yo, empiezas tú, ya yo estoy sin palabras con esta pregunta. Esa es como la pregunta del millón, dirían por allí, ¿no? Y lo que nos trae aquí a reunirnos a hablar sobre esto justamente. Yo tengo aquí como varias ideas en mi mente, pero bueno, te las voy a ir lanzando y a ver si compaginamos o si coincidimos en alguna de ellas, ¿te parece? Ok, sí, sí, sí. Sabes que he estado pensando justamente esto de la palabra porque, bueno, la palabra es lo que nos Uh-huh. constituye a nivel como mental y a nivel, no sé, social. O sea, por medio de la palabra es que nos Uh-huh. relacionamos, ¿sabes? Entonces el discurso de la sociedad de alguna manera es también lo que nos conforma a nosotros como individuos. Pero bueno, he estado pensando en esto de la palabra y creo que nos quedamos sin palabras cuando hay un vacío. Y ese vacío puede estar representado por tantas emociones que podemos como vivir a diario, como sentirnos agobiados, tener miedo, estar confundidos, quizás estar cansados, no lo sé, y quizás también estar avergonzados, puede generar como demasiada, un vacío o una confusión allí que hace que se nos enrede la mente, no la lengua, se nos enreda la mente Porque se nos y por eso enreda las la palabras vida. no fluyen.
También Bueno, se nos enreda la vida, mira, es verdad, totalmente. estoy muy de acuerdo y me gusta que hayas hecho esta comparación de porque hay un vacío, pero en realidad no nos quedamos sin palabras porque estamos vacíos, sino porque tenemos demasiado. Solo que quizás no sabemos cómo hacerlo Ok. salir, ¿no? A mí por lo menos, o sea, hablando Ujú, desde mi ujú. experiencia, también me pasa mucho que me quedo sin palabras porque me bloqueo. Me bloqueo y quizás son por tantas emociones que estoy sintiendo, tantas cosas que están pasando, que no sé qué Ujú, decir porque no sé qué es lo que está pasando dentro de mí. Entonces yo creo que a mí ujú. particularmente me funciona a partir de ahí, ¿no? Como que yo necesito saber qué está pasando en mi mente, qué está pasando dentro de mí, para yo poderlo verbalizar. Ok, como del no entendimiento. Viene el quedarse sin palabras para ti. Exacto. Sí, como una falta también cuando Mm, no tienes conocimiento de algo, te puedes quedar sin palabras. Creo que Sí, sí, ya la simpatizo pagué. ¿Me contigo en escuchas? este tema del no entender. Sí, creo que simpatizo con esto Ujú. del no entender, porque justamente creo que los momentos en los cuales como que me he quedado sin palabras o sin algo para decir, o más bien quizás hay tanto ruido mental que es difícil hablar, es justamente en los momentos en los cuales pasa algún evento importante y justamente no lo puedo verbalizar, porque no lo entiendo o porque es demasiado impactante. Y aquí es cuando viene este tema que hablamos alguna vez de los eventos fuertes pueden dejarnos sin palabras. Sí, los eventos o las situaciones muy Ju- fuertes o muy sorprendentes. Sí, justamente también te quería preguntar eso de, obviamente cuando las personas pasan por un trauma, a veces es muy normal que no lo recuerden o que les cueste hablar de la situación. Y creo que viene de lo mismo, ¿no? De que está pasando tantas cosas al mismo tiempo adentro que quizás es tan difícil asimilarlo que... ¿Me Sí, escuchas? sí. Ah, que, perdón, que está pasando tanto en tu cabeza, en tu mente también. No sé, quisiera saber si tú a nivel, sabes si a nivel del cerebro, o sea, hay como un cortocircuito, por así decirlo, que te deja sin palabras ante este tipo de situaciones. Pero también Bueno, no pienso sabría que a decirte. medida que tú logras Ajá. disculpa, que a medida que tú logras verbalizarlo, quizás puede ayudarte a ti mismo también a entender la situación, a entenderte a ti, a entender qué estás pensando, o sea, no bloquear es muy importante, más bien creo que abrirse, ¿no? Sí, totalmente. Creo que no bloquear es como lo esencial. Sin embargo, creo que a veces es importante el bloqueo. Ya profundizaremos sobre eso porque creemos que el bloqueo puede ser importante a veces o puede ser útil o Ok, necesario. Pero a nivel cerebral, no sabría decirte como ahorita como precisar qué puede ocurrir, pero creo que a nivel mental sí, porque es distinto. O sea, aun cuando mucha gente equipara cerebro con mente, ojo, obviamente sí tienen una relación, por supuesto que la tienen, sí, pero no es lo pero mismo. realmente es exactamente, el cerebro es algo como muy una estructura, es orgánico, es un órgano, y la mente es algo como más Ujú. abstracto, ¿no? Es donde ocurren todos estos procesos mentales superiores, no sé. Pero creo que allí justamente la mente está hecha de lenguaje, está hecha de palabras. Y cuando hay palabras o cuando hay muchas cosas que están colisionando entre sí en la mente hace cortocircuito justamente como tú dijiste y dice como, "Plup, ¿qué pasó? Ya va, denme chance, que no puedo procesar tanta información tan rápido". Y yo quería como Junto contar al unas mismo tiempo. anécdotas. No, no, te Sí, pregunto, sí. Ajá, ok. yo quería contar unas anécdotas, al menos una. Quería contar una, y ya luego me dirás si tienes alguna anécdota relacionada con esto. Esta Ujú, anécdota me ocurrió, o esta situación me ocurrió cuando yo estaba haciendo unas pasantías de psicología. Las estaba haciendo ujú, ay, ¿cómo se llama eso? En una casa hogar. Estas casas hogar ujú. son lugares donde, o sea,
Primero son entidades, no entidades, pero son lugares como organizados por entidades religiosas o por grupos religiosos, ¿ok? Entonces esta era una casa hogar Ujú. regulada por un grupo de monjas o de hermanas, ¿ok? Era como administrada por este grupo de monjitas. Y allí podían permanecer de lunes a viernes un grupo de niñas que tenían como una situación familiar muy difícil. Los fines de semana debían quedarse como que en sus casas, ¿ok? Pero los días de semana Con podían su quedarse familia. exactamente con su familia. Importante que la familia tuviera como, que no estuviera en situación de calle. O sea, la familia debía tener un techo. Ok. No, no debían estar en situación de calle para que las niñas pudieran estar los fines de semana con su familia y los días de semana en la casa hogar donde estudiaban, les daban comida, dormían allí, etcétera. O sea, hacían como varias actividades. Y bueno, a mí me tocó atender, por mis pasantías de psicología, me tocó atender a las niñas de esa casa hogar y hubo una de ellas que me dejó sin palabras. Pero fue la primera vez que creo que me enfrenté a esto, Gray, esto de Ujú. quedarse sin habla, de quedar sin palabras frente a una situación o a un evento muy fuerte, a una situación bastante retadora. ¿Por qué? Te lo cuento, a ver. Esta niña Ok. tenía en ese momento, tenía 8 años y ella había sido abusada, ¿ok? Sexualmente cuando tenía 4 años y cuando tenía 6 años. Fue 2 veces. Uno cuando tenía 4 o 3 años y la otra cuando tenía 6 o 7 años más o menos. Fue Qué abusada por fuerte. una persona, sí, fue abusada por el hijo de la madrastra, el hijo mayor de la madrastra, el hijo, un chamo adolescente, pues. Sí, sí. Y bueno, digamos, el abordaje que yo hice se enfocó en justamente como ayudarla no sé, a procesar eso que le había pasado, hacer algo con eso, lo cual era muy difícil porque ella era muy pequeña y ella todavía le costaba como entender lo que había pasado, ¿ok? Claro. Pero bueno, hubo un evento muy específico en el cual las dos estábamos jugando como Ujú. roleplay, yo era como la vecina y ella era la otra vecina, y las dos Ok. teníamos nuestros hijitos, que eran unos bebés de juguete. Ujú. Y estábamos como de compras, estábamos como paseando, no sé qué, y ella me dice, en un momento me dice, cierra la puerta porque bueno, estamos en el metro y sabes que el metro cierra sus puertas cuando va a Cierra las arrancar, por puertas, pues supuesto. lógico. Claro. Exactamente, entonces yo siempre tendía con la puerta abierta, pero ella me dice en ese momento, cierra la puerta porque estamos en el metro y bueno, naturalmente el metro tiene la puerta cerrada. Ok, yo voy, cierro Ujú, la puerta, ujú. pero la habitación quedó muy oscura, había nada más una lamparita allí, quedó muy, muy oscura. Y ella de repente, Greymar, abrazó a la bebé, o sea, a la bebé no, al juguete, Al al muñeco, exacto. juguete, al muñeco que tenía. Lo abraza así súper fuerte y me dice, tengo mucho miedo. Y yo me quedé fría, o sea, literalmente sin Claro. palabras. Me quedé fría y le dije, ¿miedo a qué? Y ella me dice, miedo a que vuelva a pasar. Y, o sea, en ese momento hice como contacto con mi propia incapacidad de decirle algo a esa niña. O sea, que Claro. tú le puedes decir a una niña que vivió o que experimentó todo eso y que en ese momento te estaba diciendo que tenía miedo, ¿qué podías decirle? Y encima no hay justicia para ella porque el agresor continuaba viviendo en la casa donde ella estaba. El papá no quería denunciarlo porque es el hijo de la novia, de la pareja, no sé. ¿Qué podía decirle yo? O sea, me quedé mute de una forma tan... y sentí el miedo que ella tenía en ese momento. La piel se me puso así de gallina y... no sé, me sentí A muy mí también, mal ahorita. por no haberle dicho algo. Por no haber sido capaz, mejor dicho. Me sentí muy mal por no haber sido capaz de decirle algo. Y creo que ese es digamos, el evento más consciente que tengo en el cual me quedé sin palabras. Este, y me sentí muy, muy insuficiente en ese momento. Comencé a preguntarme, Sabes que ¿verdad? ¿De esto, verdad seré capaz de decirle algo a las a personas ese que punto sufren de esta iba. manera? Lo que pasa es que creo que uno se queda también sin palabras cuando sientes que la situación te supera.
Y ya no es por un tema de Sí, que puedas tener empatía o no con otra persona, porque, o sea, de que tener empatía se puede tener, solo que es muy difícil poner en palabras también en una situación que es demasiado grande, que tú sientes que para ti eso fácilmente se te puede salir de las manos, me explico, en el sentido de que no me imagino cómo se puede estar sintiendo esta niña. O sea, ¿qué le puedo decir? No le puedo totalmente, decir, no le puedo decir, no tengas miedo, porque es natural que ella sienta miedo después de una experiencia totalmente, tan horrible que pasó. No le puedo decir, totalmente. tranquila, todo va a estar bien, porque no va a estar bien si sigue conviviendo con su agresor. Entonces, Ujú. también No, y porque no quedas, lo me sé, no sé si imagino va a que, estar bien todo. exacto, o sea, quizás también hay, sí, hay este sentimiento de quedarse sin palabras por el desconocimiento y porque la situación es demasiado grande. O sea, quizás también como profesional, no sé, esto ya me lo vas a confirmar, bueno, ya lo acabas de decir tú, que es como que, ¿qué le puedo decir? O sea, ¿será que yo no sabría qué decirle a la gente en esta situación o algo? O sea, es una cosa súper difícil y que a cualquier persona lo dejaría sin palabras. Solo que Totalmente. solo que la niña en este momento, esto es lo que yo estoy pensando, ¿no? Ella sí tuvo las palabras, porque ella dijo, no quiero Sí, que vuelva a pasar. sí, tengo miedo. Tengo miedo, no quiero, no, porque no quiero que esto vuelva a pasar. Ahí ella ya está verbalizando y de alguna forma ya Ujú. creo que entendió la situación, ¿no? Digamos que lo que está súper mal, lo que está súper chimbo es que en esas pocas palabras que pudo haber dicho, uno pasa de estar sin palabras quizás a Ujú. decir poco, pero está diciendo mucho al respecto, está diciendo que tiene miedo, está diciendo que no Totalmente. quiere pasar por eso, o sea, es una situación súper compleja. A cualquiera lo dejaría sin palabras. A mí me dejó sin palabras y estoy aquí, bueno, tratando de sacar las palabras, porque es como digo, es una situación No, que te tratando de supera. entender. Claro. Creo que hiciste bien porque dijiste que lo primero que hiciste fue pensar, ¿no? Yo diría que fue más que pensar, dudar. Y creo que es Dudar, sí. importante, como en una conversación tú y yo lo habíamos dicho, esto me lo dijiste tú, que creo que es muy importante dudar cuando no tienes palabras, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque es Ujú. importante dudar. No, eso te lo estoy preguntando yo a ti. Totalmente. ¿Tú tienes alguna anécdota que recuerdes así que te haya llegado y te haya dejado sin palabras? Sí, sí, sí. Sabes que pasa que yo estoy yendo a terapia desde hace un tiempo porque estoy pasando como ya yo dije al principio del episodio, por crisis existenciales. Y trato de Ujú. hacer como que este ejercicio para mí misma, de tratar de recordar, valga la redundancia, el primer recuerdo que yo tenga con respecto a una situación que me está sucediendo. Por ejemplo, ahorita Wow, que tú el me primer dices, ay, recuerdo, tienes, imagínate. sí, mira, yo me meto así en el archivo mental que yo tengo y empiezo ahí que por la A, por la Imagínate. B, por la C, por la Como fecha, hasta intensamente que doy. buscando las pelotitas del recuerdo. Así mismo, Wow, ok, chama, ok. así mismo. Porque yo siento que soy una persona demasiado analítica. O sea, yo trato de analizar Ok. demasiadas las cosas para, para identificar como que, bueno, pero ¿por qué me está pasando esto? O quizás para entenderme a mí misma, ¿no? Porque a veces hay cosas que por más Ujú. que uno trate de analizar, son demasiado profundas y no son más que nosotros, son más grandes que nosotros. Y creo que Sí. el primer recuerdo de una situación que me dejó sin palabras, gracias al inconsciente en este momento, el primer recuerdo que se me viene a la mente es Ujú. cuando murió un familiar. Ese es mi Mm. primer recuerdo a que yo no sabía qué decir. ¿Qué edad Cuando tenías? recuerdo que cuando tenía 16 Ok. años y murió mi abuela, que yo, o sea, era una relación con ella súper, súper fuerte. Ujú. No en el sentido de ¿cómo se dice? De cuando fuerte, ¿no? De carácter fuerte, sino que era muy amorosa, muy grande. De que Era como muy siempre tuvimos una estrecha. relación.
Exacto, muy estrecha, esa es la palabra. Entonces, nada, mi abuela muere cuando yo tenía 16 años, pero yo recuerdo que cuando mi abuela, ella le dio un paro cardíaco, yo estaba con ella en la habitación, que mi abuela Ajá. esos días estaba enferma de salud, y en ese momento existía algo que se llamaba Rescarben, las ambulancias de Rescarben. Ujú, ujú, ujú. Entonces Sí. uno llamó a Rescarben en esos días y vinieron los doctores y tal, la vieron, le mandaron como que unas medicinas y tal y se fueron. Cuando mi abuela se desmaya, eso fue como 3 días después que yo estaba con Ujú, ella, ujú, que todo el mundo empezó en crisis porque mi abuela no volvía en sí y tal. Venía ujú. pasando una ambulancia y justamente la ambulancia que estaba pasando por la calle eran los mismos médicos que la habían visto días atrás y ellos se No. pararon. Sí, o sea, Wow. una vaina súper loca. Ellos se pararon porque mi tío estaba abajo y paró la ambulancia por todo este Ujú, suceso porque fue demasiado rápido. Estoy contando como un resumen. Y cuando ellos subieron, que sacan a las personas del cuarto para darle como que respiración a mi abuela y reanimarla, yo me quedé en una esquina del cuarto sin hablar, porque yo no, o sea, no wow. podía gesticular ni decir nada, me quedé en una esquina, ellos sacaron a todo el mundo, pero a mí no me sacaron. Y yo siento A que en ti ese no. momento, no, yo siento que en ese momento yo era como invisible. Yo era como Wow. invisible, no, no sabía qué decir, no sabía qué hacer, yo veía cómo estaban reanimando a mi abuela Ujú, y, y recuerdo que, o sea, yo trataba de decir algo, no podía, y la palabra que dije, o sea, las palabras que dije fue que le pregunté al doctor, ya se murió. O sea, porque es que para mí wow. fue tan desesperante el hecho de que la están reanimando, todo el mundo está nervioso, mis tíos están nerviosos, mi mamá está súper nerviosa. Fue una situación obviamente súper estresante. Estás viendo a una persona que amas morir, o sea, no es horrible. Que Totalmente. fueron, o sea, yo quería que como que el estrés, esto lo entendí después con terapia, obviamente en ese momento no, yo quería que el Ujú, estrés y todo el dolor que estaba sintiendo en ese momento, el miedo, terminara. Y digamos que mi palabra, cuando yo saco eso de mi cuerpo, digo, ya se murió, o sea, ya no dije mucho, pero ya con eso ya ujú. yo estaba como que diciendo como que, verga, quiero que esto se acabe. O sea, quiero que mi abuela deje Wow. de sufrir, quiero ya yo no sentirme nerviosa, que mi familia, bueno, si tiene que enfrentar un duelo, que lo enfrente, Sí, pero que no alargar más este momento tan de ansiedad, tan tenso, tan horrible. Al final el claro. médico me dice como que, bueno, sí, mira, lamentablemente tu abuela falleció y yo salgo del cuarto y Ujú. no, o sea, no sabía qué decir, ya, pero ya yo estaba llorando y le digo a mi familia como que mi abuela falleció. Wow. Y ese es como que mi primer recuerdo de el momento exacto en el cual yo pude sentir en mi cuerpo esta sensación de no tengo palabras porque esta situación es más grande que yo. Wow. Totalmente. O sea, Y yo y les esa dije, pregunta fue como tu intento para, necesito que alguien que alguien como que intente darle cierre a esto, porque, claro, seguramente fue algo sí, muy rápido. En el momento en el cual ella se desmaya, llega la ambulancia y la reanimación, todo habrá pasado muy rápido. Pero uno lo siente demasiado, como demasiado que rápido. es una eternidad. Y quizás, no me puedo imaginar el estrés que experimentaste, que seguramente fue tan intenso y la ansiedad tan grande y el miedo, creo que más el miedo Sí, tan profundo que era como necesito que termine. O sea, necesito que esto acabe, sí, si va a sí. vivir o si va a morir, pero que hace falta como acabar con este miedo, o sea, que venga la certeza, ¿no? Wow, Sí. qué tremendo. Sí. ¿Ves? Entonces por eso yo también creo que asocio el hecho de quedarse sin palabras cuando algo que está pasando no está en tu control, no es algo que te produce mucha Mm, ansiedad o es algo que tú no tienes la certeza de qué va a pasar, ¿no? De cuánto va a durar también. Es algo que te genera total. como que muchas dudas y no tienes como que las palabras correctas, lo que sea, incorrectas. ¿Sabes? Ujú, Este, para sacar eso que estás experimentando. Entonces, quizás por eso también te pregunté hace rato como que de alguna forma nuestra biología, o sea, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, o sea, cómo se conecta eso con nuestra mente. Porque mm, también en una sesión terapéutica que tuve, ujú, recuerdo que ujú. mi psicóloga me estaba explicando, que la amamos, algún día la invitaremos, Sí. este, recuerdo que ella me estaba explicando que a veces
tú estás en situaciones cotidianas de tu vida en la cual puede pasar algo que te recuerde un trauma inconscientemente, porque no es que tú estás identificando, ay, esto me recuerda a algo que a mí me traumatizó. Sí, Pero sí, tu sí. cuerpo lo siente, o sea, hay algo que biológicamente te hace sentirte como te pudiste haber sentido Sí, cuando eso sucedió. total, totalmente, totalmente. ¿Quieres que lo explique? Sí, exacto. Sí, lo que pasa es que me quedé sin palabras porque me vinieron tantos recuerdos y que Bueno, miércoles. Esto es totalmente cierto, Grey, porque fíjate, traigo a colación, por ejemplo, el ejemplo que yo di y esta anécdota, o sea, la anécdota que yo conté y la que tú contaste ahorita. Ese momento en el cual experimentamos como esas sensaciones, esas emociones, ese miedo o esa confusión, habrá sido tan intenso, tan impactante, que queda grabado o impreso en el cuerpo. Es una sensación que queda como, ¿sabes? Cuando imprimes algo o cuando ¿cómo lo sublimas? No sé cómo se dice. Literalmente cuando lo sí, sí. imprimes. Le dejas una marca, lo tatúas. Es lo que quiero decir. Lo tatúas, le dejas una marca. Entonces, esa emoción, ese sentimiento deja una marca en el cuerpo. Porque, bueno, al fin y al cabo, donde uno experimenta las cosas, uno las experimenta en el cuerpo. O sea, el cuerpo es ese depósito o ese lugar donde las emociones florecen, cobran vida, quedan grabadas, quedan tatuadas. La mente las procesa, por supuesto. Las procesa, las entiende, les da un sentido. A veces las trae a colación, a veces no. X. Pero es el cuerpo, ¿ok? Y por supuesto, esto que a ti te ocurrió en ese momento, lo que a mí me pasó, cómo lo experimentamos a nivel emocional en nuestro cuerpo puede volver a nosotras cuando un evento similar dispara ese recuerdo como emocional que tiene un correlato corporal. Puede ocurrir una En, situación a futuro que sea similar o que sea parecida o que tenga algo en común de alguna manera a lo que nos ocurrió y dispara esa emoción en el cuerpo. Y podemos inclusive volver a quedarnos sin palabras o volver a repetir lo mismo que nos ocurrió en ese momento. Quizás tú hacer una pregunta que te ayude a aliviar la tensión que estabas experimentando y quizás yo hacer la pregunta, ¿de qué tienes miedo? O, ¿Ves? o no sé, Resolviendo quedarme en traumas. silencio completamente. Yo te dije, y bueno, Angelina también les dijo, muchachas, que aquí veníamos con temas fuertes, o sea, con temas que obviamente te van a dejar sin palabras. Entonces, recapitulando, hicimos una pequeña pausa porque a mí la primera vez que grabamos el podcast se me descargó el teléfono y grabamos todo el podcast y no se grabó, entonces, Totalmente. Tenemos, recapitulando, sí, este, se puede decir que sí, que el hecho de quedarte sin palabras está relacionado a que probablemente te quedes sin palabras, ya dijimos, ante una situación que sea más grande que te supere, una situación que te supere. sí, Tener dudas o que esté relacionada con un trauma. sí, con un evento traumático. Inconscientemente tú no te das cuenta. No. Exacto, pero que inconscientemente no te des cuenta. Ok, Ujú, ujú. esa era mi duda. Sí, es que la mente funciona de maneras misteriosas. Y cuando experimentamos eventos muy traumáticos, la mente dice, ay papá, esto está demasiado difícil, vamos a bloquearlo porque si está siempre presente, esta persona no va a poder funcionar. Vamos vamos a bloquear eso. Y viene la mente y lo bloquea, Coño, ¿ves? lo manda para el inconsciente y uno puede vivir tranquilamente, entre comillas, su vida. ¿Ok? Este, La mente protegiéndonos desde antes de Cristo. de- Totalmente. Pero lo cierto es que los eventos muy fuertes, aquí usamos la palabra traumáticos, pero bueno, eventos traumáticos, eventos muy fuertes que se reprimen, que la mente nos defiende de ellos. Gremar, esos eventos, perdón, otra vez. Grey, esos eventos nunca se olvidan. Esos eventos podrán estar guardados en esas pelotitas como intensamente de los recuerdos por allá guardados, pero eso no se olvida. Eso va a volver.
y va a volver de formas que no entendemos o va a volver de maneras, va a volver como la mente diciéndonos, mira, tú viviste esto alguna vez, sería bueno que, sabes, lo revises, intentes como Sí, sí. sanarlo, Y que, curarlo, no sé. reminder. Sí, no, no sé, la mente así, no sé, me parece a mí que estaría como bueno, porque está aquí como haciendo desastre. Cuando puedas, te haces cargo de eso. Y entonces vienen los Exacto. recuerdos, vienen los sueños, vienen los síntomas, viene el dolor, viene los acting, que hacemos cosas y después decimos, ¿y por qué hice eso? ¿Sabes? Ujú. Entonces, bueno, sí. Sí, sí, cierto. Eventos traumáticos, eventos difíciles nos dejan naturalmente sin palabras. Porque es natural quedarse sin palabras a veces, ¿no? Es No, no siempre natural. tenemos que decir algo al respecto. Solo que siento que a veces, o por lo menos así lo veo yo, quizás ponerle palabras ayuda al proceso que estás pasando. Sí, ayuda y creo que el que ayude es algo que vamos a estar conversando para otra ocasión porque ayuda porque permite Exacto. dar un sentido. Y qué importante es para nosotros los seres humanos tener un sentido. Buscarle el sentido. Totalmente. Ujú. O sea, nos pasamos la vida buscando sentidos y se nos va. ¿Sabes qué? Y se nos va, bueno, sí, todo inicia, todo Sí. acaba. Pero hablando de que nos pasamos la vida buscando el sentido, también me di cuenta que nosotras hemos hablado mucho aquí de cuando se queda sin palabras y lo importante que es poner palabras, pero también está el otro lado, que a veces las palabras llegan después, o Sí, sea, no tarde, es que llegan después. Quizás tú no estás preparado para hablar una situación, para comentar al respecto de algo, y quizás totalmente. con el tiempo puedes como analizarlo mejor, entenderte mejor, entender la situación mejor y puedas ponerle palabras. O sea, no juro, es que nosotras estamos diciendo, ponle palabras de inmediato. No, todo es un No. proceso, cada quien tiene sus tiempos, Ujú, pero a veces las palabras no están ahí en el momento, ujú. pueden llegar después. Cada quien tiene sus tiempos y cada quien tiene sus modos, hasta diría yo. Sus modos de Uh-huh. que esas palabras vengan o de que esas palabras fluyan. Este, eso, pues, creo que cada quien tiene sus modos. Yo soy, por ejemplo, muy intelectual. Yo tengo que leer, yo tengo que estudiar, yo necesito conocer. Mi hermana es más artística. Ella es Uh-huh. más de leer poesía, de pintar, de hacer movimientos con el cuerpo, de bailar. Todos tenemos como nuestros modos, totalmente. Sí. Wow, Yo también soy muy artística en ese sentido, ¿verdad? Tú pero eres muy a veces artística. también siento que soy muy, muy chacarrón, muy introspectiva. Introspectiva, sí, hacia adentro. Sí, sí, porque a veces siento que, pero ves, por eso creo que también es importante para mí ponerle palabras a las cosas, porque pasé una temporada de mi vida tanto tiempo dentro de mí, viendo tanto hacia adentro, Ujú. que, y ahora como salgo, Mm, ¿sabes? ¿verdad? Hay un mundo allá afuera, Qué hay un mundo interesante allá eso. afuera. Qué interesante eso, es un buen tema. Uno está a veces tan ensimismado que ahora, y ahora cómo salgo, y a veces el mundo está llamándote y diciéndote, epa, venga, ¿qué pasa? Hay una canción, hay una canción de David Bohem, Ajá, ¿cuál, cuál? no me A mí me acuerdo, ves, encantan. el inconsciente, Lejos, se llama Ay, qué canción Lejos. tan bella. ¿Sabes cuál Sí, es? claro. Hermoso, Que ¿sabes? suene aquí, que suene Veo aquí. el mundo entre persianas. No, nos desmonetizan. Bueno, creo que hace rato nos van a desmonetizar por Bueno. algunas cosas que dijimos por ahí. Pero la hipotenusa. Eh, que dice que, o sea, veo el mundo entre persianas. Ujú, Que habrá por allí, ¿no? Entonces, más allá de lo que se ve, o sea, que hay algo fuera que me está llamando. Y sí, después tú sales, porque también puede pasar, ¿no? Que eres muy introspectivo y todo, pero sales, ves el mundo y es tan caótico que también te deja sin palabras. La misma canción les dice como que, ajá, ahora estoy aquí afuera y más bien es como
no sé dónde estoy, no sé qué estoy haciendo, qué es esto, o sea, esto, ¿a dónde voy? ¿Sabes? Hay muchas dudas siempre rodeando a la gente. Salgo del, Y por eso creo que es muy total, importante. salgo del Ajá. caos interno para entrar al caos externo y siempre estoy como saltando de un punto a otro, de un punto a otro. Y es como, ¿y en qué punto estoy yo? No, estoy adentro, estoy afuera, estoy en el medio, estoy más en un lugar, estoy más en el otro. Qué interesante, de verdad. Esto hay que hablarlo, Pero bueno, eso exacto, hay que profundizarlo en otra conversación por como favor, siempre. Pero vamos a ir cerrando porque, bueno, la gente también tiene que dormir, tiene cosas que ¿verdad? hacer. Hay que seguir viviendo. Hay un mundo llamando. Ajá, hay un mundo llamándote. Vamos a resumir, ¿no? Va pasando la ambulancia por allá, vale. Sí, bueno, yo vivo en una gran ciudad, se llama la Gran Caracas, y aquí hay La Gran mucho Caracas. ruido. Lo lamento mucho, pero bueno. A veces, haciendo un paréntesis de todo esto, porque bueno, a mí también lo habíamos hablado, me gusta meter un poquito de humor Ajá, a las cosas cuando las hablamos. Y esto me lo ha enseñado mucho Ice, que es nuestro comentarista, que después se los ajá, presentamos, ajá. porque eres una persona que enfrenta todo con humor. Sí, O sea, le gusta mucho, ¿no? Este tema de ver la vida con humor. Y me ha enseñado mucho este tema es que si no es con humor, cómo a veces tú afrontas las cosas. totalmente, Entonces, ¿verdad? bueno, Wow. hablando, me despertaste con la palabra ciudad, aquí es muy tranquilo y a veces yo necesito esa bulla, la camionetica diciendo cementerio, 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 Petare, 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 baloa. petare, 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 exacto. Necesito ese salseo, ¿sabes? Como que esa bulla, esa Caracas, ese cornetazo, le Especialmente a las dadeo. 6 de la noche. A las 6 de la tarde, perdón. Exacto. Aquí es demasiado tranquilo. La gente no hace bulla. Ah, bueno, porque yo vivo en Italia, en Ajá, Torino. ajá. Que sigue siendo una ciudad súper linda y tal, pero a veces siento que me falta carácter. O sea, ¿Verdad? necesito esa bulla. Falta esa bulla. Necesito, y eso es un tema que podemos hablar después Ujú. porque necesito el caos. Qué interesante. Hace falta el caos de afuera, ¿no? Hace falta el caos de afuera a Hay que veces. ver. Está bueno, está bueno. Bueno, creo que ya para resumirlo, Dejo el tema ahí. está buenísimo. Hace falta el caos de afuera. Creo que ya para resumirlo, dudar es importantísimo cuando nos quedamos sin palabras. Cuando te quedas sin Sí, palabras. dudar, no Exacto. dar las cosas por certeras, o por ciertas, o por la verdad absoluta. Hay que dudar. Eh, También creo que es importante no usar las palabras como un analgésico. Es decir, no, o bueno, a veces será necesario justificarnos un poquito. Es que, bueno, no quiero hablar de esto por tal y tal motivo. Ok, pero bueno, habrá momentos en los que sea falta hablar sobre eso y dejar esas palabras analgésicos, esas justificaciones de lado. No sé, ¿tú qué opinas? Pero me parece importante. No, a mí también me parece importante. Y creo que también identificar, ¿no? Hablar, tener una conversación mental Mm, la contigo mismo. ¿Qué introspección, está sí. pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Ujú, ujú. Exacto, ser introspectivo en ese sentido. Conectar. No, porque si, exacto, porque si pasas de la duda, quizás a solamente hablar, a hilar, siento que, o sea, también uno puede como desviarse, por así decirlo. Ujú, ujú. Y creo que finalmente, creo que eso lo podemos resumir todo esto en encontrar tu propio lenguaje. En la medida en que también hablas Sí, contigo qué lindo. mismo, chamo, busca tu lenguaje, encuéntralo. O sea, y si no sabes cómo buscarlo, te ayudamos. Sí, Te ayudamos a buscar tu lenguaje. exacto. Es muy terapéutico verbalizar, de verdad que sí. Háganlo, Bastante. háganlo, se Más los si hay recomiendo. otra persona frente a ti que te está reflejando, que te está escuchando con empatía, con una conexión contigo. O sea, oye, vamos a buscar Sí, nuestros y propios qué lenguajes. chévere, exacto. Y qué chévere buscar tu propio lenguaje con otras personas, pero también puedes buscar tu propio lenguaje contigo mismo. O sea, Totalmente. tener una conversación contigo mismo no significa que estés loco, no sé qué. No, No, más bien eso te va a ayudar a conocerte mejor, te va a ayudar a entender lo que está pasando y te va a dar herramientas. Tú mismo te puedes dar esas herramientas, no, ¿no?
Quizás, obviamente, es mejor acompañado. Totalmente. Pero es importante el hecho de entender. Totalmente. Y al final de cuentas, Grey, ¿quién está dentro de la cabeza de uno? Uno mismo. ¿Cuál es la voz que uno siempre escucha? La de uno. ¿Con quién vamos a hablar? La de uno. O sea, que a veces mi voz en mi cabeza suena más interesante que en la realidad. Me dirán ustedes. ya nos dirán. Bueno, creo que estamos listos. Pero bueno, lista. Sí, bueno, los dejamos. Nos vemos en la próxima. Que nos vemos en la próxima, que pasen en la próxima, ya con mi acento. Ya tendremos otros temas preparados para los siguientes episodios. Y déjenos en los comentarios cuando ustedes se han quedado sin palabras. Si quieren compartir una anécdota, también lo pueden hacer de forma privada. Si nos sigues en Instagram, @sinpalabras, puedes escribirnos un DM si no quieres hacer un comentario. Totalmente. Y vamos a estar ahí para ti, para responderte, para compartir estas palabras, estas experiencias. Y bueno, si te gustó, también comparte esto con otros amigos que sientas que tienen el mismo o que lo necesiten, que concordar en esto, o que lo necesiten. Sí. Entonces, bueno, ya saben, dale like, suscríbete, síguenos en las redes sociales, si no hay palabras. Comenta. Y bueno, eso es todo. Y comenta. Bueno, y creo que lo último... A todo. Y creo que lo último, Grey, es que recuerden que si no hay palabras, de eso se puede decir mucho y lo vamos a hacer. Listo. Al resto. Chao pues. Exacto. Chao.